que tenemos actualmente. Todo esto fue evolucionando y comenzamos a observar también que bueno, avanzan los temas estéticos, la farmacéutica se desarrolla y ya en los años 90 ya comenzamos a ver otros productos que denominaban como biopolímeros, pero no ese término, sino los polidioxanos en general son derivados del petróleo. Entonces, nosotros preferimos llamar en la actualidad esta condición de enfermedad halogenosis por sustancias de relleno. ¿Por qué esto es importante? Porque los biopolímeros, también hay biopolímeros producidos por animales que son parte de los requerimientos para la funcionalidad celular. Entonces, nosotros lo denominamos halogenosis por sustancias de relleno. Y referente a esto, sí, hay productos, algunos que están permisados en algunos países en pequeñas cantidades, como el polimetilmetilacetato en Brasil, que en pequeñas cantidades se permisó para cosas muy pequeñas. Sin embargo, también constituyen polímeros. Doctor, ¿todas las personas que se han inyectado biopolímeros en algún momento van a sufrir complicaciones o hay cuerpos que no los rechazan? En general, siempre se espera una reacción más temprano que tarde. Estadísticamente se han encontrado casos, inclusive después de la colocación de los 20, 30, hasta acercando a los 40 años, donde comienzan a reactivarse probablemente por el sistema inmunitario cierta sintomatología, sea local o sea sistémica, como son las condiciones inmunitarias del síndrome de Asia, que seguramente mi colega el doctor Solís lo puede explicar mucho mejor, en la cual hay una respuesta sistémica de menor o mayor grado en estos pacientes. ¿Qué no debo hacer si tengo biopolímeros en mi cuerpo? Es importante recalcar que a través de las redes sociales científicas, las sociedades médicas se organizaron durante 2 años y medio de la mano de algunos presidentes de la sociedad, en el caso nuestro participó activamente en ella. El doctor César Olivero de Maracaibo es un cirujano plástico, investigador, colega. El doctor José Luis, mi persona, fuimos confirmantes de lo que llaman el protocolo para el manejo de las sustancias de relleno, que fue entregado al Ministerio de Salud en función de que ellos habían activado un grupo de afectadas por este tipo de condición. De ahí delegaron a una persona que es la que es el contacto real con las redes sociedades y las sociedades científicas para ver cómo nos organizamos para proteger a los pacientes. Esto fue un protocolo bien interesante porque en base a una base de datos, usualmente de declaración anónima, tú podías colocar qué te sucedió, qué te pasó, inclusive parte del tratamiento. Eso a través de la organización se hicieron cruces de información y se sacaron muchos datos importantes en cuanto al manejo del tratamiento. Por ejemplo, ¿qué no debe hacer básicamente? Ningún elemento de esfuerzo físico que pueda dar presión, sea ejercicio de alto impacto, colocarse calor, ultrasonido, radiofrecuencia, masajes, inyecciones de ningún tipo, porque en muchos casos va reactivando en general estas condiciones. A veces los pacientes te dicen, ¿cómo tú le preguntas, ¿qué te pasó? Me caí en los glúteos y se activó la enfermedad. Entonces, estas son condiciones, en ese protocolo se plasman todo ese acúmulo de información que se pudo recoger y organizar. ¿Siempre la opción es retirarlos o en el caso de que yo tenga biopolímeros y no tenga ningún síntoma, alguna complicación, no se recomienda el retiro? Nosotros tenemos una posición que en medicina usualmente nada es estable y es cambiante, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos 6 grados de afectación, bajo los cuales sí recomendábamos bajo este protocolo, el retiro cuando eran zonas palpables en los glúteos, que no tuvieran mucho tiempo colocado, porque eso baja la carga antigénica, aunque sabemos que un grumito puede causar una gran reacción, pero en general los pacientes mejoran y cuando eran colocados en los miembros inferiores. El resto teníamos, digamos, condiciones expectantes. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes con los tratamientos, ya sea depende de la especialidad de inmunoterapia, reumatología, etcétera, pueden tener un control y una calidad de vida con remisiones de 2 a 3 años, inclusive si sigue las indicaciones del grupo interdisciplinario que lo trata. Gracias, doctor. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Conversamos con el cirujano plástico Edgar Martínez. Hoy estamos hablando sobre biopolímeros. En la próxima parte me acompaña José Luis Torres. Él es alergólogo y estamos también listos para recibir sus preguntas. Recuerden nuestras redes sociales. Regreso en su programa AM, hoy hablando sobre biopolímeros. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros a través
de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram. Ya está acá conmigo en este segundo bloque el doctor José Luis Torres, él es alergólogo e inmunólogo. Bienvenido. Muchísimas gracias, como siempre, un placer estar contigo y con toda la audiencia. Vamos a hablar sobre la halogenosis. Esto ya lo había mencionado el cirujano plástico en el bloque anterior. Es una patología ocasionada por los biopolímeros. ¿En qué consiste? Básicamente hay una reacción de cuerpo extraño, es decir, estamos introduciendo al organismo un elemento que pues obviamente no tiene que estar allí y el organismo trata de eliminarlo, trata de producir anticuerpos para eliminar ese cuerpo extraño. ¿Qué pasa? Que estos anticuerpos lamentablemente no funcionan porque los anticuerpos están diseñados para eliminar proteínas, porque los virus, bacterias, etcétera, pues son proteínas. Entonces, como no funcionan, el organismo empieza a producir cada vez más, se acumulan alrededor del biopolímero, hacen como una cápsula, eso se llama granuloma. Entonces hay una reacción a cuerpo extraño, una hipersensibilidad tipo 4 con formación de un granuloma, que es esa cápsula que las pacientes sienten que tienen como unas bolitas, son esos granulomas, que es biopolímero junto con sustancias inflamatorias. Todas estas sustancias inflamatorias primero, por supuesto, hacen síntomas locales, o sea, a nivel de donde se colocaron el biopolímero, pero posteriormente pueden hacer síntomas generales que pueden, digamos, a distancia, pueden tener repercusiones en la salud del paciente de manera importante. ¿Cuáles pueden ser estas señales que pueden indicarnos que estamos sufriendo? Por ejemplo, ya usted mencionaba la cápsula que quizás se puede palpar, pero Sí. ¿cuáles son esas otras señales de alarma? Lo primero es dolor. La mayoría de los pacientes comienzan con una molestia, más que dolor, una molestia, una sensación de pesadez donde se colocaron los biopolímeros. Más o menos el 80% se los colocan en los glúteos, pero hay otras zonas también, pantorrillas, manos, cara, incluso en mamas, ¿ok? Entonces, lo primero que sienten es como una pesadez, sobre todo a nivel de los glúteos, etcétera, donde tienen los síntomas, donde colocaron los biopolímeros, y luego comienzan entonces a presentar cambios de coloración, una sensación de ardor en la zona. Se puede poner rojo, luego puede ponerse morado y posteriormente incluso puede ponerse, digamos que muy morado, muy negro y se pone duro. O sea, es una zona que se coloca bien indurada, ¿ok? Muy dura. Los pacientes sienten que tienen descripciones textuales de los pacientes, sienten que tienen como una tabla y por supuesto eso les impide sentarse, caminar, incluso acostarse boca arriba, sobre todo cuando es en glúteos, porque el dolor que sienten es muy importante y les limita sus actividades diarias. ¿Hay otras enfermedades autoinmunes asociadas al uso de biopolímeros? Sí, lo que se ha visto hasta ahora es que hay dos condiciones. Número uno, los biopolímeros pueden desencadenar, por este efecto inflamatorio, pueden desencadenar enfermedades autoinmunes en pacientes susceptibles. Es decir, un paciente que tenga susceptibilidad genética para tener una enfermedad autoinmune, el hecho de ponerse biopolímeros puede hacer que esta enfermedad autoinmune se manifieste antes de lo que debería manifestarse. Por otro lado, quiero que se quite el concepto de que los biopolímeros producen autoinmunidad. No es así. Es que los biopolímeros lo que hacen es desencadenar lo que ya existía. Había una predisposición genética. Por otro lado, los pacientes que ya tenían una enfermedad autoinmune y se colocan biopolímeros, se exacerba, se pone peor la enfermedad con el uso de los biopolímeros porque lamentablemente estamos colocando dos factores autoinmunes, dos factores productores de anticuerpos en el organismo. Doctor, quiero invitarle a escuchar un sonido que grabó para nosotros la psicóloga María Méndez. Ella habla sobre los efectos de los biopolímeros en la salud mental del paciente. Saludos a todos, gracias Beatriz por la invitación. Creo que hablar de los biopolímeros es hacerle justicia a una realidad que genera mucho malestar emocional, sin embargo suele estar invisibilizado. Cuando una persona decide someterse a un procedimiento quirúrgico, indudablemente su mayor anhelo radica en que las cosas salgan bien. Nadie en su sano juicio va a decidir que su operación contenga este componente que sabemos que puede generarle daño al cuerpo humano. Es por esto que ante esta realidad el impacto emocional radica, en primer lugar, en sentir culpa, en sentir ese malestar de por qué me operé. Yo no estuviese así si no me hubiese operado. Nos enfrentamos a la frustración, al saber que me operé con una finalidad y esta finalidad no la estoy consiguiendo. Además me enfrento a la ansiedad de qué va a pasar con mi cuerpo, de qué va a pasar con mi salud, de voy a estar bien, me podré recuperar.
nos enfrentamos incluso a sentimientos de depresión, donde en vista del malestar, en vista de las consecuencias, puedo incluso perder el sentido o puedo perder el disfrute del día a día. Es por esto que es fundamental que los familiares que rodean a estas personas tengan la empatía y el tacto emocional para, en lugar de juzgar con frases como viste, es que no tenías que operarte, eso te pasa porque tú no estás conforme con lo que eres, o pudiste haberlo evitado no haciendo esto, en lugar de emitir frases como estas, que entiendo que incluso se hace desde la buena voluntad, podamos conectar con preguntas como vamos a solucionar esto, todo tiene solución, vamos a emprender, vamos a consulta, ¿qué podemos hacer? Vamos a buscar soluciones, estoy acá, está bien llorar, te comprendo, si estuviese en tu situación probablemente me sentiría igual. Vamos a anclarnos a buscar salidas y no generar más daño emocional. Es fundamental para las personas que enfrentan este malestar contar con el apoyo de sus seres queridos, con un apoyo genuino que los invite a cultivar bienestar emocional aún con esta consecuencia, a buscar salidas y soluciones y no generar conflictos. Agradecemos a la psicóloga María Méndez por estas recomendaciones para los pacientes que se inyectaron biopolímeros. Doctor, estas enfermedades autoinmunes que pueden aparecer por el uso de biopolímeros, ¿se curan o se controlan? ¿Cuál es el tratamiento? Bien, el tratamiento es un poquito complejo porque hay que ver primero cuál es el estado de afectación del paciente. Entonces, lo primero que tenemos que verificar es hasta dónde ha llegado esto del punto de vista inmunológico. Se hacen una serie de exámenes para ver qué está pasando y en base a eso y sobre todo los síntomas que presenta el paciente, vamos a decidir qué tanto tiempo debemos usar el tratamiento. Usualmente usamos, valga la redundancia, una combinación de esteroides con inmunomoduladores. Son dosis bajas, la gente siempre se estresa cuando decimos esteroides, pero son importantes porque van a bajar el proceso inflamatorio de manera mucho más rápida. Eso es por un tiempo limitado, también hay que entender eso, los pacientes con biopolímeros no es que van a tomar tratamiento toda la vida, es solamente durante el tiempo que lo requieran, más o menos es de 6 a 8 semanas, es lo que hemos visto. Ahora, hay un grupo de pacientes que lamentablemente después de ese tratamiento no mejoran, entonces hay que cambiar tratamientos, hacer un poquito, digamos que de ciencia para buscar cuál es el tratamiento idóneo para ese paciente, pero tenemos como que, digamos que establecido como protocolo, el protocolo que hablaba el doctor Martínez hace rato, después de 6 meses de tratamiento continuo, tratamiento médico continuo, que no hay una mejoría importante del paciente, debe entonces ir a una evaluación por cirugía plástica para poder decidir si es lo conveniente es hacer una resección. Siempre va a ser una resección parcial, pero eso va a mejorar la carga autoinmune y entonces puede mejorar los síntomas del paciente. Gracias, doctor. Vamos a hacer una nueva pausa. En la próxima parte vamos a responder las preguntas de nuestros televidentes. Recuerden nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram. Hoy hablando sobre biopolímeros. Recuerden nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram. Sebastián nos escribe, buenos días, ¿en cuánto tiempo hacen efecto los biopolímeros en el cuerpo? Bueno, me imagino que quieren referirse al efecto nocivo, pues. Es muy variable. Nosotros hemos hecho varios estudios. Un estudio que publicamos hace unos años, vimos que el promedio más o menos era de 5.8 años, es decir, entre 5 y 6 años más o menos, es el promedio en que aparecen los síntomas de que se lo colocó el paciente hasta que aparecen. Sin embargo, pues hay un amplio rango, hay pacientes que prácticamente a los meses ya tienen síntomas y hemos tenido pacientes que después de 25 años, 30 años, es que vienen a tener síntomas por los biopolímeros. Eso dependerá mucho de la zona donde se lo colocaron, el material que le colocaron, qué tipo de aplicación hicieron y dónde, o sea, la zona anatómica, pero hasta dónde llegaron, porque puede estar superficial o puede estar más profundo, entonces dependiendo de eso, pues va a ser la aparición de los síntomas. También nos escribe Lomeli, ¿es recomendable la cirugía estética dependiendo del lugar donde se haga? ¿El riesgo sanguíneo es afectado en su totalidad? Sí, bueno, eso es muy importante recalcar. Estos protocolos que son autóctonos de Venezuela, y fue prácticamente el primero que hubo en América, a través del curso de información, luego de trabajar con todas las sociedades científicas, de la mano, por supuesto, de las redes sociales y de las sociedades médicas, se estableció que el protocolo que mencionó
José, en este momento. O sea, una pauta de tratamiento, si no se considera la operación, o si están palpables, localizados los miembros inferiores y se pueden retirar, se retira. Ahora, hay una tendencia en América donde prácticamente se está justificando la amplia recepción de este tipo de productos, pero nosotros, en ese sentido, es una posición personal, ¿no? Yo no soy presidente de mi sociedad, yo creo que tenemos que ser cautos e individualizar a cada paciente. Y ya con nuestro protocolo nos ha ido bastante bien. Lo importante es seguir teniendo un sistema de registro donde podamos ver qué hace uno, qué hace el otro y de qué podemos sacar en positivo tanto el tratamiento médico como quirúrgico. Ahora, ¿qué es importante mencionar en estos casos? Que a veces se ven que todos estos estados proinflamatorios generan lo que llaman displasias, y eso lo hemos visto todos en los años. Y entonces hay una presunción de que puede desencadenar lesiones mucho más nocivas para el paciente. Sin embargo, lo que yo he leído, lo que he visto, lo que he asistido a estas conversaciones, no hay nada muy concreto. Entonces, siempre nosotros como médicos y participantes de sociedades responsables recomendamos cautela en ese sentido y no prestarse a una alarma generalizada. Confíen en sus médicos, porque el cirujano plástico participa de casa, porque primero somos cirujanos generales, somos cirujanos plásticos y tenemos subespecialidades que nos permiten maniobrar. Con respecto, disculpe doctor, a lo que comenta el equipo médico que atiende a esta paciente que comienza a sufrir efectos negativos por el uso de biopolímeros, ¿por quién debe estar conformado? ¿Quiénes forman parte de este equipo? Nosotros estamos conformados por todas las especialidades científicas, hasta como mencionó la doctora hace unos momentos, hasta psiquiatría participó en este protocolo. Este es un protocolo es tan importante, que es tan inclusivo, que participaron oftalmología, ginecología, toda la traumatología, neurología, para ver qué cuadros compresivos en una médula serían operables. O sea, eso es interesante, pero ¿a quién acudir? Básicamente acude al cirujano plástico porque se relaciona con esta condición y el paciente tiene que saber que si bien nosotros somos cirujanos plásticos estéticos y reconstructivos, esta es una cirugía reconstructiva que se trata de realizar de la manera estética posible. Sin embargo, los tejidos están a veces tan inflamados que las grandes incisiones no pueden hacerse todos los pacientes. A veces las incisiones tienen que ser directas, que sean de carácter reconstructivo y funcionan bastante bien en la actualidad porque tenemos mucha más experiencia. ¿Qué hay que decirle al paciente? Señores, primero busque un médico certificado, un cirujano certificado. Segundo, trate de evitar colocarse productos en sitios que no sean los adecuados. ¿Por qué? Porque ahí se presta más a la comercialización de productos prohibidos a través del contrabando. La mayoría no tiene certificados de salud, la mayoría no vienen bien esterilizados. Y en el mejor de los casos puede ser que no le pase nada o le pase esta parte de manejo médico o que lo podamos operar, pero si un producto cae en un vaso sanguíneo, la muerte es casi segura, porque no hay manera de revertir este producto en el pulmón o en el sistema nervioso central porque no hay diluentes para eso. Y ese es el mensaje que tienen que tener los pacientes. A veces lo más económico sale costoso. Sí. Yo creo que es importantísimo que entendamos que es un trabajo en conjunto. El cirujano plástico, digamos que es el primero que normalmente aborda el paciente porque el paciente va hacia el cirujano plástico, pero tenemos que trabajar en conjunto de la mano. Trabajamos con inmunólogos, los reumatólogos también tienen un papel, los infectólogos, porque muchas veces muchos de estos pacientes están infectados, entonces hay que trabajar porque a veces no sabemos bien cuál es el antibiótico más adecuado por lo que estamos consiguiendo. Tenemos que trabajar de la mano con psiquiatría, como dice el doctor Martínez, tenemos que trabajar de la mano con psicólogos porque es lo que el paciente tiene, ¿no? También hay que buscar lo que el paciente, por lo menos nos tocó un paciente que tenía un problema que no podía evacuar porque la cantidad de biopolímeros se había movilizado hacia la parte rectal, entonces tuvimos que trabajar con gastro y tuvimos que trabajar con cirugía proctológica, entonces es todo un equipo dependiendo también de cada paciente. Es momento de despedir. Llega una última pregunta, la voy a leer rápido y les pido por favor, es para no dejar a esta televidente sin respuesta. Taisolin Chirino, ¿los biopolímeros tienen algún uso positivo en la medicina? De no ser así, ¿por qué se sigue permitiendo su fabricación? Realmente no hay ningún uso para ellos. La mayoría de estas sustancias son sustancias prohibidas que están diseñadas para otras cosas. No son sustancias diseñadas para medicina. Se llaman biopolímeros porque en algún momento alguien le puso ese nombre y como que bueno, lo mantuvimos para que la gente entienda lo que estamos hablando, pero no tienen nada de bio, son polímeros sintéticos que no se utilizan en medicina
de manera directa. Se pueden utilizar quizás con una cápsula, pero directamente como se están colocando, eso está totalmente prohibido en Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y compartir con nosotros sus conocimientos. Estuve conversando con Josely Torres, alergólogo e inmunólogo, y con el doctor Edgar Martínez, cirujano plástico. A usted, gracias por su sintonía y por interactuar con nosotros. Recuerde que tenemos una cita